Wade Coleman no le había dirigido una palabra amable a ninguna mujer en 7 años. Y todo el condado de Millbrook, en el territorio de Montana, sabía que no debían esperar que lo hiciera de nuevo. Esa era la reputación que lo seguía como una sombra. Se extendía sobre la hierba seca del verano, más alta que él mismo. Era más oscura que su humor, y el doble de terca. En 1883, cuando un hombre poseía 2.200 acres de excelentes tierras de pastoreo junto al río Yellowstone y dirigía una operación ganadera que suministraba carne hasta la estación de tren en Bozeman, la gente generalmente lo dejaba en paz cuando él quería estar solo. Wade Coleman siempre quería estar solo. Tenía 33 años, era de hombros anchos y delgado, como los años de trabajo físico hacen a un hombre. Tenía el pelo oscuro que se rizaba en la nuca porque nunca encontraba tiempo para un barbero de verdad. Y sus ojos grises eran tan pálidos que parecían casi plateados bajo cierta luz. No era, de ninguna manera, un hombre feo para los estándares del territorio de Montana. Eso era parte de lo que hacía su decidida soledad tan exasperante para las mujeres de Millbrook y los asentamientos cercanos. Tenía el aspecto de alguien que ya debería tener una familia. Alguien que debería tener una esposa esperando en la ventana de la cocina, con la luz de una lámpara detrás de ella, y pequeñas botas secándose en el porche. En cambio, tenía 3 vaqueros, un cocinero llamado Otis, al que le faltaban 2 dedos de la mano izquierda por un accidente con una trilladora, un perro ganadero llamado Rex, que dormía a los pies de su cama, y aproximadamente 1,300 cabezas de ganado Longhorn repartidas por las ondulantes praderas del rancho Barcy. La historia que la gente contaba en el pueblo, la que se repetía mientras comían frijoles y tomaban café en los mostradores de las 2 tiendas de Millbrook, era que Wade Coleman había estado comprometido una vez con una mujer llamada Evelyn. Ella venía de Chicago y encontró el territorio demasiado salvaje, demasiado vacío y demasiado lejos de todo lo que conocía. Había tomado la diligencia hacia el este en la primavera de 1876 y nunca miró atrás. Wade Coleman había visto esa diligencia alejarse de la estación, cabalgó a casa en silencio, y en los 7 años transcurridos desde entonces, no había mostrado el más mínimo interés en reemplazar lo que había perdido. Si la pérdida lo había destrozado o simplemente había confirmado algo que ya sospechaba de sí mismo, era motivo de considerable especulación en Millbrook. El consenso general, expresado con la autoridad de quienes lo conocían desde que era un niño que montaba detrás de su padre en un cuarto de milla, era que Wade Coleman había decidido que el amor no valía la pena. Y lo había decidido de una manera absoluta y final. Como un hombre decide, después de un duro invierno, que se mudará a un lugar con un clima más suave. Así que todo el territorio sabía que nunca se casaría. Era casi un motivo de orgullo local, como ciertos lugares se convierten en motivos de orgullo. Millbrook tenía un hombre que había hecho las paces con la soledad, y la gente pensaba que había algo casi noble en ello, aunque en silencio esperaban que alguien llegara y les demostrara que estaban equivocados. Ese alguien llegó un miércoles por la mañana a finales de abril de 1883 y llegó discutiendo. Josephine Hartwell, a quien casi todos los que la conocían llamaban Josie, tenía 27 años y llevaba 3 años dirigiendo el rancho Hartwell, 1,100 acres de buenas tierras de pastoreo que bordeaban el extremo sureste del Barcy. Desde que su padre, Samuel Hartwell, había muerto de una enfermedad pulmonar que apareció rápidamente en otoño y simplemente no lo soltó. Su madre había fallecido cuando Josie tenía 10 años y ella había crecido trabajando la tierra junto a su padre y sus 2 vaqueros. Un joven discretamente capaz llamado Duke y un vaquero mayor y curtido al que todos llamaban Pete, cuyo verdadero nombre era Peter Callahan, y que había estado con la familia Hartwell desde antes de que Josie naciera. Ella no era lo que la gente esperaba al oír el nombre Hartwell. Sonaba suave, casi doméstico, sugería cortinas de flores y pan recién hecho. Josie medía 5 pies y 5 pulgadas de pura determinación, con un cabello rojo oscuro que llevaba trenzado sobre un hombro cuando trabajaba, y suelto sobre los hombros cuando iba al pueblo. Tenía ojos marrones que no se perdían nada.
y una forma de sostener la mandíbula que sugería que ya había tomado una decisión sobre algo y simplemente esperaba que el mundo se pusiera al día. La mayoría de los días usaba pantalones de trabajo de hombre, lo que era motivo de chismes en Millbrook, chismes que ella ignoraba con la misma indiferencia eficiente que aplicaba a la mayoría de los cotilleos. Podía enlazar y marcar ganado tan bien como cualquier vaquero del condado. Llevaba libros de contabilidad meticulosos con una letra tan clara que parecía impresa. Y una vez resolvió una disputa en la oficina de tierras de Bozeman que amenazaba con costarle a su familia 200 acres. Usó nada más que citas legales que había pasado 3 semanas leyendo en la biblioteca pública de allí. El problema específico que la llevó a las tierras de Wade Coleman esa mañana de miércoles a finales de abril tenía que ver con el ganado. Específicamente, una sección de la cerca a lo largo del límite compartido entre el rancho Hartwell y el Bar C, que había estado mal mantenida durante casi 2 temporadas. La cerca había sido originalmente responsabilidad del Bar C, bajo un antiguo acuerdo que su padre había hecho con el padre de Wade, Elias Coleman. Eso fue antes de que Elias muriera de un problema cardíaco en 1879 y le dejara todo a su hijo. El acuerdo nunca se había puesto por escrito, que era el tipo de cosas que sucedían entre rancheros vecinos que confiaban el uno en el otro, y que causaba considerables problemas cuando uno de ellos moría y dejaba el acuerdo en manos de alguien que no lo recordaba y posiblemente no tenía intención de honrarlo. El ganado de Wade había estado cruzando por las brechas de esa cerca durante semanas. Habían pastado en una sección de la pradera este de Josie que ella había estado guardando para el pastoreo de primavera de su propio rebaño. Y 2 de los toros de Wade se habían metido con sus vacas durante un periodo en el que ella no quería que se aparearan todavía. Eso iba a crear complicaciones que pasaría los siguientes meses resolviendo. Había enviado una carta. Había enviado 2 cartas. Le había pedido a Pete que fuera a hablar con uno de los hombres de Wade. La cerca no había sido reparada. Su pasto no había sido compensado. No había pasado nada. Así que, un miércoles por la mañana a finales de abril de 1883, Josie Hartwell ensilló a su yegua Baya Clover, le dijo a Duke que volvería para el mediodía y cabalgó hacia el norte para resolver el asunto ella misma. Wade Coleman estaba en el pasto cercano cuando ella apareció por la colina. Estaba trabajando junto a su peón Roy para revisar una sección de su propia cerca norte. Ella notó con cierta satisfacción que parecía estar en excelente estado. Él estaba en mangas de camisa, a pesar del frío de la mañana, con un chaleco de lona sobre la camisa. Su sombrero estaba echado hacia atrás en un ángulo que sugería que lo había empujado allí con frustración y se había olvidado de enderezarlo. Se giró al oír el sonido de los cascos y ella vio cómo su expresión cambiaba rápidamente. Sorpresa, reconocimiento y luego algo que se asentó en una mirada cerrada y cautelosa que sospechaba era su estado por defecto. Detuvo a Clover a 10 pies de donde él estaba. «Señor Coleman», dijo ella. «Señorita Hartwell». Su voz era grave y controlada. Una buena voz, notó ella involuntariamente, del tipo que no se desperdicia en palabras extra. «Le envié 2 cartas sobre la cerca en el límite sur», dijo ella. «La sección entre mi pasto del este y su pradera del oeste, las recibí, y sin embargo, la cerca no ha sido reparada». Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. «He tenido a mis hombres ocupados con el trabajo de primavera». «Yo también», dijo Josie, con su propia voz perfectamente serena. Le costó un poco de esfuerzo porque llevaba 3 semanas enfadada por esto, y ver esa cerca norte perfectamente reparada había llevado su enfado a punto de ebullición. «Yo también he estado ocupada, señor Coleman, pero mientras tanto, 2 de sus toros han estado visitando mi rebaño sin invitación. Y su ganado ha pastado en la mayor parte de 30 acres que yo guardaba para mi propia rotación de primavera». Wade la miró fijamente. Había algo calculador en esa mirada. No exactamente hostil, pero sí evaluador. Como un hombre mira un problema del que intenta calcular su tamaño completo. «Haré que Roy vaya a echar un vistazo esta semana», dijo él. «La reparará esta semana», dijo Josie. «No que la mire. Reparada». Hubo una pausa muy leve. Roy, detrás de él,
encontró algo extremadamente interesante en el poste de la cerca que estaba examinando. Y el pastoreo, continuó Josie, porque había hecho una lista de lo que pretendía decir y pensaba decirlo todo. No pido una compensación en efectivo, pero agradecería el uso de su prado norte durante 2 semanas en junio para darle tiempo a mi pasto del este a recuperarse. Su prado norte bordea el río y lo ha estado dejando mayormente sin usar en verano. Lo comprobé. Algo cambió en la expresión de Wade. No era exactamente diversión, más bien el momento previo a la diversión, cuando una persona está decidiendo si la situación se lo ha ganado. ¿Lo comprobó? Pregunté por ahí, dijo Josie. Soy práctica, señor Coleman. No pido nada irrazonable. Pido lo que es justo. Él se quedó en silencio por un momento que se alargó lo suficiente como para ser incómodo. Josie mantuvo la barbilla en alto y se encontró con esos pálidos ojos grises sin apartar la mirada. De acuerdo, dijo Wade finalmente. Ella había esperado más discusión. La palabra la tomó un poco por sorpresa. De acuerdo, repitió ella. Haré que reparen la cerca para el final de la semana. Puede usar el prado norte en junio. Hizo una pausa. Y me disculpo por los toros. Fue algo tan inesperado, esa última frase tan simple y sin defensas, una disculpa genuina entregada sin adornos, que Josie sintió algo que no había anticipado. Una repentina e inesperada suavidad en algún lugar cerca de su pecho. Gracias, dijo ella. Y como era honesta, y porque le pareció correcto, añadió, siento haber venido sin más aviso. No soy por naturaleza alguien que disfrute de una confrontación. Pero se le da bien, dijo Wade. Y ahí estaba, algo breve y contenido, pero inconfundiblemente una sonrisa. Cabalgó a casa con la sensación de esa casi sonrisa siguiéndola por la colina, y se propuso no pensar en ello. La cerca fue reparada para el viernes. Se enteró porque Pete fue a comprobarlo y volvió para informar que un equipo completo del Barcy había estado trabajando en el límite sur desde el jueves por la mañana, y habían reemplazado casi 200 yardas de cerca con postes nuevos y alambre fresco, considerablemente más de lo mínimo requerido. Le dijo esto con una expresión ligeramente especulativa que ella no le invitó a desarrollar. 2 días después, Wade Coleman fue él mismo. Vino solo, lo cual era notable, y vino a primera hora de la tarde, cuando el sol estaba alto y la luz era plana y brillante sobre la hierba de primavera. Josie estaba en el pequeño huerto detrás de la casa, removiendo la tierra para plantar, cuando oyó el caballo y salió por un lado de la casa para encontrarlo montado en un semental gris que se movía con la calidad serena y fácil de un animal extremadamente bien entrenado. Quería comprobar que la cerca estuviera a su gusto, dijo él. Pete ya me dijo que estaba bien, dijo Josie. Más que bien. Puso postes nuevos en toda la longitud. Los viejos estaban podridos, dijo Wade. No vi el sentido de hacerlo a medias. Ella sostenía una horquilla de jardín, consciente de que tenía tierra en las manos y probablemente en la cara. Notó que sus ojos se posaron brevemente en la tierra de sus manos y luego volvieron a su cara con una cuidadosa neutralidad que, de alguna manera, la hizo más consciente de ello. Se lo agradezco, dijo ella. Él no se fue de inmediato, lo que la sorprendió. Se quedó en su caballo y miró la propiedad a su alrededor, y ella lo observó. Lo vio observar la casa, pequeña pero sólida, el granero, el huerto, el corral donde sus 2 caballos de lazo estaban al sol. Ha mantenido bien el lugar, dijo él. No era una pregunta, pero tenía la calidad de algo que decía sinceramente. Mi padre lo construyó para que durara, dijo Josie. Yo solo mantengo lo que él construyó. Su padre era un buen hombre, dijo Wade. Lo dijo simplemente, como la gente dice las cosas que son verdad. Mi padre lo respetaba. Su padre también era un buen hombre, dijo Josie. Sentí mucho enterarme de su fallecimiento. Otra de esas pausas, pero esta era de un tipo diferente, menos cautelosa, más reflexiva. Estaba sola aquí cuando su padre murió, dijo Wade. Recuerdo que fue un invierno duro. Debería haber venido. No sabía que necesitábamos algo, dijo Josie. Yo no lo pedí, no lo haría, dijo él. Y de nuevo, estaba esa cualidad en su voz. No exactamente una sonrisa, pero algo adyacente. Reconocimiento.
Se fue después de eso, y Josie se quedó en su huerto con las manos sucias y observó al semental gris llevarlo de vuelta por la colina del norte. Y pensó cuidadosamente, con el tipo de atención deliberada que dedicaba a los problemas que necesitaban solución, que Wade Coleman no era lo que ella había esperado. Había esperado a un hombre difícil, frío y despectivo, el hombre que las historias describían, el hombre que había decidido que la gente no valía su tiempo. En cambio, había encontrado a alguien reservado, ciertamente, cauteloso de una manera que era claramente practicada. Pero debajo de esa cautela, había vislumbrado algo esencialmente decente, esencialmente justo. El tipo de hombre que reemplaza 200 yardas de cerca cuando podría haber reemplazado 30 y darlo por terminado. Volvió a su jardín y se dijo firmemente que esto era simplemente la resolución de un asunto práctico entre vecinos, y que no pensaría más en ello. Pensó en ello durante el resto de la tarde. La siguiente ocasión que los reunió fue la reunión de primavera en la propiedad de los Doyle, que se celebraba cada año a principios de mayo. Servía como el evento social que la mayor parte de la comunidad ganadera en un radio de 20 millas usaba para llevar a cabo los asuntos informales. Discusiones sobre derechos de agua, sobre el próximo arreo de ganado a Bozeman y noticias de la capital territorial. El rancho de los Doyle era el más grande del condado, propiedad de un patriarca de hombros anchos llamado Robert Doyle. Tenía 3 hijos y una esposa llamada Margaret, que organizaba la reunión cada primavera con la eficiencia de alguien que dirige una campaña militar. Josie iba todos los años, principalmente por razones prácticas. Necesitaba coordinarse con otros rancheros sobre el calendario del arreo, y siempre había conversaciones útiles sobre los precios del mercado y las condiciones del camino. Llevaba su buen vestido azul, el de botones blancos que había comprado en Bozeman 2 años antes, reservado para ocasiones en las que necesitaba parecer que pertenecía al lugar. Wade Coleman estaba allí, de pie, cerca de la cerca que bordeaba el corral principal de los Doyle, con una taza de algo en la mano. Parecía un hombre que había venido porque la obligación social lo requería, y estaba soportando la experiencia en silencio. No estaba hablando con nadie cuando ella llegó, lo que notó de inmediato, y que parecía coherente con todo lo que sabía de él. Margaret Doyle la metió en una conversación casi de inmediato. Quería discutir el calendario del arreo, y también, Josie sospechaba, evaluar sus sentimientos sobre la situación de la cerca. Aparentemente, se había discutido en Millbrook como un desarrollo interesante entre los 2 ranchos vecinos. Margaret tenía el don de hacer que la recopilación de información social pareciera un interés genuino, y Josie respondió a sus preguntas con la cuidadosa brevedad de alguien que sabe que está proporcionando material para ser contado más tarde. Al otro lado del patio, era consciente de que Wade la observaba. No de forma obvia, nada tan poco sutil como mirar fijamente, sino de la manera en que te das cuenta de una dirección de la que proviene la atención, como notas que el calor o la luz se desplazan hacia ti. Se obligó a concentrarse en Margaret y no miró hacia allí. «Deberías hablar con Wade sobre el cruce de Northwater», dijo Margaret en un momento dado con una naturalidad un poco demasiado calculada. Él usa el mismo cruce para su ganado, y los 2 rebaños pasando al mismo tiempo ensucian la orilla del río. Querrán coordinarse. «Lo tendré en cuenta», dijo Josie. «Está justo ahí», dijo Margaret, como si Josie no se hubiera dado cuenta. Josie se disculpó con una gracia que había desarrollado específicamente para situaciones como esta, y cruzó el patio hacia la mesa de la comida, que casualmente estaba en la misma dirección general que la cerca del corral. Llenó un plato pequeño con galletas frías y rodajas de manzana seca, se dio la vuelta y encontró a Wade Coleman de pie a 2 pies de distancia. «Margaret te dijo que hablaras conmigo», dijo él con cara seria. «Sobre el cruce del agua», dijo Josie, y sintió que una risa sorprendida casi se le escapaba. «Ha estado intentando que tenga una conversación con cada mujer soltera del condado desde 1880, dijo Wade con una resignación que era a la vez cansada y ligeramente divertida. «Me disculpo en su nombre. Tiene buenas intenciones», dijo Josie. «Sí, las tiene». Estuvo de acuerdo. La miró con esos ojos gris plateado a plena luz de la tarde y dijo:
Pero el cruce del agua es realmente un problema. He estado pensando en mencionarlo. Así que se quedaron junto a la mesa de la comida y hablaron sobre el cruce del agua, y luego sobre el calendario del arreo. Y luego, porque estas cosas tienen una forma de seguir su propio curso, sobre las condiciones de la hierba de primavera, el precio de la carne en la estación de Bozeman, y si el nuevo tasador de tierras, que había llegado a Millbrook el otoño anterior, era tan competente como el anterior. Wade Coleman estaba descubriendo, tenía opiniones sobre las cosas, opiniones consideradas e informadas, expresadas con una economía de palabras que encontraba cada vez más interesante, porque cada palabra que elegía parecía haber sido seleccionada en lugar de simplemente producida. Él tenía 33 años y ella 27, y estaban de pie bajo la luz de la tarde de primavera en la reunión anual de Robert Doyle, hablando de los precios del ganado. Y Josie era muy consciente de que varias personas los observaban desde varias distancias cómodas y que esto se discutiría ampliamente en Millbrook para el martes siguiente. «Voy a cabalgar hacia el norte para ver el cruce la próxima semana», dijo Wade. «Si quisiera venir y ver la situación por sí misma, facilitaría la coordinación». Ella lo miró. Él estaba mirando a media distancia, no a ella, de una manera que empezaba a reconocer como su forma de hacer una sugerencia sobre la que se sentía un poco inseguro. «El miércoles me vendría bien», dijo ella. Él asintió. «Miércoles». Y eso, como se dijo a sí misma en el camino a casa bajo la dorada luz del atardecer, era simplemente un acuerdo práctico entre dos rancheros con un problema de infraestructura compartido. Puramente práctico. No se lo creyó del todo. El miércoles llegó con un cielo como plata pulida y un viento del norte que olía a deshielo y salvia silvestre. Josie ató a Clover a un álamo en su lado del cruce y estaba observando el nivel del río cuando oyó al semental gris de Wade bajar entre los sauces en la orilla opuesta. Cruzó con fácil confianza, el gris eligiendo su camino sobre las piedras sumergidas, y salió del agua para llegar a la orilla junto a ella. Tenía las botas mojadas hasta el tobillo, lo que pareció no notar. «Está más alto de lo habitual», dijo, mirando el río. «El deshielo tardío este año». «La orilla del cruce en mi lado muestra erosión», dijo Josie, señalando río abajo a unas 10 yardas, donde la orilla se había retirado, lo que ella estimaba eran 2 pies desde el otoño anterior. «Si eso continúa, durante otra temporada de aguas altas, perderé el acceso a la orilla por completo». Wade se agachó al borde de la orilla y miró el corte de la erosión. Tenía buenas manos, notó ella, anchas en la palma, capaces, con la aspereza de un hombre trabajador. Cogió un puñado de tierra, lo miró y lo dejó. «Necesita un enrocado», dijo. «Piedra apilada a lo largo de la cara de la orilla frena la erosión». «Sé lo que es un enrocado», dijo ella amablemente. Él la miró, y ella vio moverse la comisura de su boca. «No lo dudaba», dijo él. Se puso de pie. «Tengo piedra plana en mi ladera oeste de un muro que derribé el otoño pasado. Probablemente 3 carretas llenas, más que suficiente para esto. ¿Qué querrías por ella?» Él pareció considerarlo, mirando de nuevo al río. «Nada», dijo. «La orilla es compartida. Tu problema de erosión se convierte en mi problema de erosión con el tiempo. Me interesa arreglarlo». «Esa es una forma muy práctica de verlo», dijo Josie. «La mayoría de las cosas son más claras cuando eres práctico», dijo él. Y había algo en su voz que era más que las palabras mismas, un peso añadido que la hizo mirarlo con más atención. Él estaba mirando el río, no a ella, pero su mandíbula tenía la tensión de alguien que había dicho algo que se aventuraba un poco más allá de lo previsto. Caminaron juntos por la orilla después de eso, río arriba y abajo, evaluando toda la longitud del acceso al cruce. Y mientras caminaban, hablaron sobre el río, la tierra, la cualidad particular de este tramo del Yellowstone que lo hacía hermoso y ocasionalmente difícil. Él conocía la historia del río en esta zona con la intimidad de alguien que había crecido a su lado, y ella conocía la tierra desde su lado con igual profundidad. La conversación fluía entre ellos con una facilidad que la sorprendió. Él le contó sobre una inundación en junio de 1877 que había destruido por completo el cruce original.
Ella le contó sobre el verano en que su padre desvió un pequeño canal para alimentar el huerto. Hablaron de la forma en que el agua se mueve a través del paisaje, la forma en que la gente que ama la tierra habla de ella, con una seriedad y atención que la gente que no entiende la tierra a menudo confunde con excentricidad. En algún momento en medio de todo esto, se dio cuenta de que el cielo había pasado de plateado a azul, que habían estado caminando durante 2 horas, y que Wade Coleman caminaba a su lado con las manos en los bolsillos, su sombrero inclinado en ese ángulo ligeramente frustrado, contándole la vez que el toro premiado de su padre se quedó atascado en el lodo del río y se necesitaron 6 hombres y un equipo de bueyes para sacarlo. Lo contó con un humor seco y contenido que dejaba claro que encontraba el recuerdo genuinamente divertido, al mismo tiempo que encontraba algo por debajo de su dignidad admitir lo divertido que le parecía. Ella se rió. No una risa educada, una real, que le salió por sorpresa. Se tapó la boca con la mano y vio cómo cambiaba su rostro. La estaba mirando con algo en su expresión que no pudo nombrar, pero que hizo que su corazón hiciera algo para lo que no le había dado permiso. «Lo siento», dijo ella. «No lo sientas», dijo él. Su voz era tranquila. «Hace tiempo que no hago reír a nadie». Había olvidado que era algo agradable. Bajó la mano de su boca y lo miró en la mañana plateada y azul de Montana, y sintió que el territorio se movía ligeramente bajo sus pies. Acordaron una fecha a principios de mayo para traer la piedra. Él la ayudó a subir a Clover con una mano que fue breve e impersonal, pero de la que fue consciente durante el resto del camino a casa, y no pasó ese viaje diciéndose a sí misma que esto era meramente práctico. Lo pasó siendo honesta consigo misma, algo en lo que normalmente era mejor. El proyecto de enrocado duró 3 días. Wade trajo 2 carretas de piedra plana y a sus 3 hombres, y Duke y Pete de Josie trabajaron junto a ellos. Los 6 trabajaron de manera constante durante los cálidos días de mayo, apilando piedra a lo largo de la cara de la orilla. Y Wade trabajó con sus hombres en lugar de simplemente dirigirlos, lo cual ella respetó. Un hombre que se ensuciaba las manos en un trabajo que podría haber asignado a otros era un hombre con un cierto tipo de carácter. En las tardes de esos 3 días, mientras la luz se alargaba y doraba y las sombras se extendían sobre la hierba del río, Wade se quedaba más tiempo de lo que el trabajo estrictamente requería. Se quedaba y hablaba con ella, las conversaciones encontrando su propio ritmo, moviéndose entre lo inmediato y práctico y lo más amplio y reflexivo, con la facilidad de personas que han descubierto que piensan de maneras compatibles. En la segunda tarde, le habló de su padre, no los hechos escuetos, sino su esencia. La forma en que Elias Coleman había sido metódico hasta el punto de la terquedad. La forma en que había llevado un diario todos los días de su vida adulta. La forma en que había creído que la tierra no se poseía, sino que se mantenía en fideicomiso para las generaciones venideras. Josie escuchó y reconoció en lo que describía algo de su propio padre. La misma calidad de devoción a la tierra como una vocación en lugar de simplemente un negocio. En la tercera tarde, mientras la última luz se volvía rosa y naranja sobre las colinas del oeste, ella le contó sobre la muerte de su padre, algo de lo que no hablaba fácil ni a menudo. El otoño de 1880. Lo rápido que había avanzado la enfermedad pulmonar. Cómo había estado sola aquí en la tierra cuando todo terminó. Solo ella, Pete y Duke. Cómo se había quedado en el patio la mañana después de su muerte, y había mirado al cielo y comprendido con una claridad que no esperaba que esta tierra era ahora enteramente su responsabilidad. Que no había nadie más para llevarla. Wade escuchó sin interrumpir, lo cual era una forma de generosidad en sí misma. Y cuando terminó, él guardó silencio un momento y luego dijo, «La has llevado bien». Fueron 4 palabras, y fue una de las cosas más amables que alguien le había dicho en 3 años. Y tuvo que mirar hacia el río por un momento antes de confiar en su expresión. «Gracias», dijo cuando se volvió. Él la estaba mirando con esos pálidos ojos grises, y por un momento sostenido, suspendido, con el cielo rosa detrás de él, y el sonido del río en la quietud cercana, algo era muy claro y muy presente entre ellos. Luego sus manos se movieron en sus bolsillos, y miró al río.
Enviaré a Roy de vuelta mañana para terminar de apilar la sección superior, dijo, y su voz era normal, mesurada, la voz práctica. Haré que Pete se encuentre con él, dijo ella, su propia voz igualmente mesurada. Él cabalgó a casa, y ella se quedó en la orilla y escuchó el sonido de su caballo desvanecerse en el crepúsculo, y pensó con algo de asombro y algo de aprensión que estaba en serios problemas. El mes de mayo avanzó por su segunda mitad y entró en principios de junio con el territorio en plena floración. La hierba verde y espesa a lo largo de las riberas del río, las colinas doradas en sus cimas, donde el nuevo crecimiento aún no había llegado. El cielo, ese infinito azul de Montana que parece inventado hasta que vives bajo él y entiendes que es lo más real del mundo. Josie comenzó a usar el prado norte de Wade para su rebaño como habían acordado, lo que la llevaba a su tierra regularmente y creaba una elaborada coreografía social entre dos personas que eran muy conscientes la una de la otra y muy cuidadosas de no dejar que esa conciencia se convirtiera en algo que tuvieran que abordar directamente. Wade fue a revisar la situación del prado unas 3 veces en las 2 primeras semanas de junio. Cada vez era legítimo. También estaba evaluando la condición de la hierba del prado para su propia planificación, y cada vez se detenía y hablaba con ella durante mucho más tiempo de lo que la evaluación requería. Ambos fingieron que esto era normal, y ninguno dijo nada al respecto. Los vaqueros se dieron cuenta. Pete, en particular, tenía la expresión de alguien que podría decir mucho sobre un tema, pero había decidido que el valor de entretenimiento, de ver cómo se desarrollaba la situación, valía la pena mantener su silencio. En la segunda semana de junio, surgió un problema. Un hombre llamado Harlan Briggs, que poseía un rancho de tamaño mediano al norte de Millbrook y había estado comprando ganado del rebaño de Josie durante 2 años, envió un mensaje diciendo que no renovaría su acuerdo. En su lugar, estaba haciendo un trato con un proveedor más grande de la región de Musselshell. Este era su derecho legal y ella no podía discutirlo, pero eliminaba una parte significativa de sus ingresos proyectados para el verano en un momento en que contaba con ellos para comprar nuevo ganado de cría. Estaba revisando las cifras del libro de contabilidad en la mesa de la cocina, la lámpara ardiendo bajo porque había estado en ello desde temprano en la noche y ya era tarde, cuando escuchó un golpe en la puerta. La abrió y encontró a Wade Coleman en su porche con el sombrero en las manos, lo cual fue inmediatamente alarmante, porque los hombres no venían a las 9 de la noche para dar buenas noticias. «¿Qué pasó?», dijo ella. «No pasó nada», dijo él. «Hoy escuché en el pueblo que Briggs se retiró de tu acuerdo. Quería pasar a verte». Ella lo miró un momento. Él estaba en su porche con el sombrero en las manos, la noche detrás de él, la luz de la lámpara frente a él. Su expresión, la cuidadosa y reservada, pero con algo más debajo que ella estaba aprendiendo a leer. «Entra», dijo, y se apartó de la puerta. Él entró y ella le mostró el libro de contabilidad, y él lo miró con la atención de alguien que entendía los números y lo que significaban en términos de tierra, ganado y supervivencia. Se sentó frente a ella en la mesa de la cocina y revisaron las cifras juntos. Él tenía una forma de ver un problema que era metódica y paciente, trabajando desde lo fijo hacia lo variable, encontrando los espacios donde los ajustes eran posibles. La estación de Bozeman está pagando un 20% más que el precio del año pasado, dijo. Si consolidas tu arreo con el mío en septiembre, puedo conseguirte una tarifa combinada en el transporte que efectivamente cierra la mayor parte de esta brecha. Ella miró las cifras que él había dibujado rápidamente en los márgenes de su libro de contabilidad. Había hecho la aritmética en su cabeza mientras hablaba y ella la comprobó y la encontró correcta. «Esa no es tu obligación», dijo ella. «Es un buen acuerdo comercial para ambos», dijo él. «Costos de transporte compartidos, mejor tarifa, ninguno de los dos pierde». «Wade», dijo ella, y fue la primera vez que usó su nombre de pila y ambos lo notaron. La luz de la lámpara se movió ligeramente por una corriente de aire de alguna parte. Él la miró a través de la mesa. «Aprecio lo que estás haciendo», dijo ella, «y lo acepto, pero quiero que sepas que veo lo que es más allá del acuerdo comercial».
Algo se movió en su rostro que era cuidadoso y reservado, y también, debajo de ambas cosas, indefenso. «¿Qué es?», dijo él. Su voz era tranquila. «Es amabilidad», dijo ella, «y no estoy acostumbrada a recibirla de alguien que no conozco de toda la vida, pero descubro que estoy agradecida por ello». El silencio que siguió fue largo y pleno. La lámpara ardía constantemente. «Debería haber venido antes», dijo Wade finalmente, «cuando tu padre murió. Debería haberlo hecho. No me conocías entonces», dijo ella. «No como ahora». «No», dijo él. «No te conocía entonces». La mirada en sus ojos fue algo que recordaría exactamente. La calidad y el color precisos. Gris plateado a la luz de la lámpara, directa y sin defensas de una manera que sospechaba era rara en él. Lo suficientemente rara como para entenderla como algo significativo. Se fue media hora después y cabalgó a casa en la oscuridad de Montana. Y Josie se sentó en la mesa de la cocina con la lámpara encendida y el libro de contabilidad abierto, y sintió la particular y complicada calidez de saber que algo se había movido, como el lento giro de un río que toma una nueva dirección. Inevitable una vez que comienza. El verano continuó de esta manera durante junio y hasta julio, a través de los largos días brillantes y las cálidas y breves noches, a través del cruce de agua compartido y el pastoreo coordinado y las necesidades prácticas de los ranchos vecinos. Alrededor de todas estas necesidades prácticas, lo que había entre ellos creció constantemente, como crecen las cosas genuinas, no en arrebatos y declaraciones, sino en acumulación. La lenta suma de un día a otro, de una conversación a la siguiente. Él iba más de lo que los asuntos prácticos requerían. Ella iba al Prado Norte más de lo que la rotación de pastoreo estrictamente exigía. Se encontraban en el cruce con la suficiente frecuencia como para que comenzara a parecer menos una coincidencia y más el cumplimiento de una cita no hablada. Hubo ese verano una complicación más, y no fue por su culpa. Un especulador de tierras llamado Cyrus Vance había pasado por el condado de Millbrook a principios de julio, comprando derechos de agua y pequeñas parcelas donde quiera que encontrara un propietario dispuesto a vender, con la intención, decía la gente, de controlar el acceso a los cruces del Yellowstone y cobrar a cada ranchero del valle por el privilegio de usar agua que siempre se había compartido libremente. Se acercó primero a Josie ofreciendo un precio por la esquina noreste del rancho Hartwell, la esquina más cercana al río, que era lo suficientemente generoso como para ser tentador para una mujer que acababa de perder un comprador importante. Ella lo rechazó sin mucha deliberación. Luego se acercó a Wade con la misma oferta aplicada a las tierras del Bar C, y Wade lo rechazó de plano. Y según Otis, que presenció la conversación desde el porche, usó un lenguaje que normalmente no se permitía. Vance no volvió a molestar a ninguno de los dos. Pero el incidente tuvo el extraño efecto de hacer que ambos fueran muy conscientes de cuánto ya habían llegado a pensar en las dos propiedades como una sola pieza de tierra que valía la pena proteger juntos, en lugar de dos posesiones separadas que casualmente compartían una línea de cerca. En la tercera semana de julio, ella estaba en el Prado Norte al atardecer, observando a su ganado acomodarse para la noche, cuando Wade apareció desde la dirección del río. Desmontó y caminaron juntos por el borde del prado bajo la larga luz del atardecer, y en algún momento él extendió la mano y le tocó la suya ligeramente, brevemente, y ella se giró y lo miró. «Quiero preguntarte algo», dijo él. «Pregúntalo», dijo ella. Él miró sus botas por un momento, luego el prado, luego a ella. Y para un hombre que generalmente era tan compuesto, parecía notablemente inseguro. «¿Vendrías a cenar el domingo?», dijo. «En la casa. Otis cocinará». Ella sintió el calor de ello recorrerla hasta las manos. «Sí», dijo ella. «Me gustaría». La cocina de Otis resultó ser excelente. Algo sobre lo que Wade le había advertido con la característica sequedad en su entrega que ella había llegado a esperar y disfrutar. «Le faltan 2 dedos, pero no eran los que necesitaba», dijo con una cara perfectamente seria que se rompió en la última palabra en esa contenida y breve sonrisa. La casa del Bar C era grande y masculina,
como una casa construida para una familia y luego ocupada por un solo hombre. Buenos muebles, habitaciones cómodas, la atmósfera general de un lugar que había decidido no tener pretensiones, pero que no había caído en el abandono. Había libros en las estanterías, libros de verdad, lo que ella notó con placer, y preguntó por ellos, y él le habló de ellos. Pasaron media hora antes de la cena de pie en la sala principal, hablando de libros de una manera que abrió algo entre ellos más ampliamente que cualquier conversación sobre ganado y cruces de agua. Él había leído mucho, historia, filosofía natural, ficción del tipo que tomaba la medida de la naturaleza humana. Ella había leído con un apetito similar, limitado por la escasa disponibilidad de libros en el territorio, pero compensado por la profundidad de la atención que prestaba a lo que encontraba. Descubrieron una admiración mutua por Mark Twain y un suave desacuerdo sobre Nathaniel Hawthorne. Y el descubrimiento de ese desacuerdo fue, pensó después, una de las conversaciones más puramente placenteras que había tenido en años. Después de la cena, un asado de ternera de Otis con verduras de raíz y pan de maíz ligero y perfectamente sazonado, se sentaron en el porche en la azul tarde de verano y vieron el cielo oscurecerse sobre las colinas. Wade le habló de la tierra, la historia del Bar-C, el sueño de su padre para ella, su propio sentido de lo que quería que se convirtiera. Habló con un amor por esta tierra que era sincero y completamente real, y ella lo entendió con todo su ser porque sentía lo mismo por sus propios 1000 acres. ¿Qué querías para ella?, preguntó. Antes, cuando eras joven, la imaginabas como es ahora. Él guardó silencio un momento, mirando las colinas oscuras. La imaginaba con más gente en ella, dijo, su voz cuidadosa. Ella lo miró en la oscuridad. ¿Qué pasó para que eso cambiara? Él exhaló lentamente. Imagino que has oído algo al respecto, dijo. Este condado no tiene muchos secretos. He oído algo, dijo ella, pero preferiría oír tu versión. Él le contó sobre Evelyn, no con amargura, ni con autocompasión, sino con la honestidad serena de alguien que ha tenido 7 años para entender y ha llegado a una visión clara de ello. Evelyn había sido hermosa e insegura, dijo. Había venido a Montana para casarse con él y descubrió, a lo largo de un año de compromiso, que se había comprometido a una vida que no quería en un país que la asustaba, con un hombre que amaba la tierra más de lo que ella había previsto. No la culpo, dijo Wade. Fui honesta conmigo al final. Me dijo que esta no era una vida que pudiera vivir. Yo solo, se detuvo. Miró las colinas oscuras. Confundí su partida con algo sobre mí, alguna cualidad que me faltaba, y decidí que la respuesta era dejar de desear algo que claramente no podría tener. Wade, dijo Josie. Lo sé, dijo él. Sé cómo suena eso. Suena como un hombre que está herido y llegó a la conclusión equivocada, dijo ella. Eso es todo. No suena como nada más. Él se giró para mirarla en el porche, la última luz del atardecer detrás de ella, la luz de la lámpara de la ventana frente a ella, y pudo ver su rostro claramente. No eres en absoluto lo que esperaba, dijo él. ¿Qué esperabas? No esperaba nada, dijo él. Ese es el punto. Había dejado de esperar cosas. Ella lo miró. ¿Y ahora? Él extendió la mano y con mucho cuidado, muy suavemente, tomó la de ella donde descansaba en el brazo de la silla del porche. Su mano era cálida y segura alrededor de la de ella, y la sostuvo con un cuidado que era en sí mismo una especie de declaración. Ahora, dijo, descubro que estoy esperando cosas de nuevo. La noche era cálida, y las estrellas brillaban en el cielo de Montana sobre ellos, y la tierra se extendía en todas direcciones. Su tierra y la tierra de él, y el río entre ellos, y la hierba que corría hasta el horizonte. Ella sintió la solidez del mundo bajo las tablas del porche y en la cálida certeza de su mano alrededor de la de ella. Y algo que había estado tenso dentro de ella durante mucho tiempo, esperando sin saber qué esperaba, se liberó con una facilidad silenciosa y profunda. «Me alegro», dijo ella. Cabalgó a casa en la oscuridad y supo con la certeza práctica y lúcida que era su naturaleza, que estaba enamorada de Wade Coleman
y que se había estado moviendo en esa dirección desde la mañana de miércoles en que había entrado en su tierra para discutir sobre el ganado. Lo que sucedió en agosto no fue algo que ninguno de los dos hubiera planeado, pero en retrospectiva, puede haber sido lo último que se necesitaba para liberar por completo a Wade Coleman de los últimos vestigios de su antigua cautela. Fue un accidente de equitación, no de ella, de él. Estaba trabajando solo en su pradera del este un martes de la segunda semana de agosto, empujando al ganado para sacarlo de un barranco lleno de matorrales en el que se habían metido. Su semental gris pisó un bache oculto en la hierba alta y cayó. Wade salió despedido, que fue la parte afortunada, pero cayó mal sobre su hombro derecho. Estaba en el suelo a 30 yardas de su caballo y a media milla del vaquero más cercano, cuando Josie apareció por la colina de camino a revisar el cruce del agua. Vio al caballo suelto en el prado y luego vio la figura en el suelo, y su corazón dio un vuelco completo antes de que pudiera detenerlo. Puso a Clover al galope y se bajó del caballo y se arrodilló a su lado en la hierba alta antes de haber terminado de formar un pensamiento. «Estoy bien», dijo Wade desde el suelo. Estaba pálido, sujetándose el hombro con la mano buena. «No estás bien», dijo ella, con una firmeza que venía de más allá de la calma. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «No mucho». Intentó sentarse, hizo un sonido que no era exactamente una palabra y fue claramente involuntario, y dejó de moverse. «Deja de intentar demostrar algo», dijo ella, y le puso las manos encima con cuidado, evaluando, no maternal, no quisquillosa, sino experta, moviéndose a lo largo de su hombro y brazo con el tipo de atención competente que había aplicado a caballos heridos y vaqueros, y una vez a Pete, cuando se había dislocado el brazo tirando de un ternero atascado. El hombro no estaba dislocado, estaba casi segura de que no estaba roto, pero estaba gravemente herido y necesitaba levantarse del suelo y salir del calor de agosto. «¿Puedes subir a Clover si te ayudo?», dijo ella. «Puedo montar mi propio caballo», dijo Wade. «Tu caballo está allí parado con cara de traumatizado», dijo ella. «Volveremos por él. ¿Puedes subir a Clover si te ayudo?». Pudo con su ayuda, y ella pudo sentir cuánto le costó aceptar esa ayuda. No el dolor físico, por considerable que fuera, sino la otra cosa, el orgullo de hombre, la admisión de necesitar ayuda. Cabalgó con él hasta el bar C, una mano en las riendas, su otro brazo estabilizándolo. Y él no protestó después del primer minuto, lo que le dijo que el hombro le dolía más de lo que admitía. Otis los recibió en la casa con la expresión sorprendida de un hombre que no esperaba ver a su empleador llegar a casa, sostenido en un caballo por su vecina. Fue rápidamente por agua fría y vendajes, mientras Josie ayudaba a Wade a entrar en la casa y a sentarse en la silla buena de la sala principal. Le vendó el hombro con la competencia metódica de alguien que había lidiado con lesiones en ausencia de un médico, porque el médico de Millbrook estaba a 14 millas de distancia y Wade estaba aquí, y necesitaba ayuda ahora. Lo tuvo en un cabestrillo adecuado en 20 minutos, y le había hecho entender a Otis qué señales requerirían un viaje inmediato para buscar al Dr. Foster en el pueblo. Wade se sentó en la silla buena con el hombro vendado, su rostro aún con la palidez de alguien que había aterrizado con fuerza en un suelo implacable, y la miró con una expresión completamente desprotegida, de una manera que no había visto en él antes. «Gracias», dijo él. Era la misma forma de palabras que había dicho antes, pero con un peso completamente diferente. «Tú habrías hecho lo mismo», dijo ella. «Lo habría hecho», dijo él. «Pero no se trata de eso». Ella se sentó frente a él, en el borde de la otra silla, todavía ligeramente electrizada por las secuelas del miedo que la había recorrido cuando lo había visto en el suelo, en la hierba alta. «Wade», dijo ella, y su voz no era del todo firme. «Lo sé», dijo él. La estaba mirando directamente. «Dímelo de todos modos», dijo ella. «Prefiero oírlo claramente». Él la miró un largo momento. Este hombre cuidadoso que había pasado 7 años construyendo muros contra exactamente esto, y ella lo vio tomar la decisión. Lo vio elegir el camino abierto sobre el cerrado. «Te amo», dijo simplemente, directamente, sin adornos.
He estado enamorándome de ti desde la mañana en que entraste en mi tierra, y me dijiste que reparara mi cerca, y me he negado obstinadamente a admitirlo, porque admitirlo significaba querer algo de nuevo, y querer algo es un riesgo que había decidido no correr. Hizo una pausa. Me equivoqué al decidir eso, y no me equivoco en lo que siento. La habitación era cálida. La luz de la tarde entraba por las ventanas y se extendía en largas barras amarillas sobre el suelo de madera. Y el sonido del rancho afuera era el sonido del ganado de verano, viento lejano en los álamos. Josie miró a este hombre al que había estado observando y escuchando, y del que se había estado enamorando desde abril. Este hombre cerrado y cuidadoso, y enteramente bueno, y sintió que algo se movía a través de ella, que era tan grande como el cielo de Montana. «Yo también te amo», dijo ella, y salió con la firme certeza de algo que había sido verdad durante el tiempo suficiente como para estar asentado. He estado tratando de no hacerlo, porque parecía complicado, y porque soy una mujer práctica, y el amor parecía algo con lo que tener cuidado. Pero ahí está. Él exhaló un largo y lento aliento, como un hombre que deja algo pesado. «¿Complicado no te asusta?», dijo él. Y ella escuchó la pregunta dentro de la afirmación. «No especialmente», dijo ella. Él extendió su mano buena, y ella la tomó, y se sentaron juntos a la luz de la tarde. Su hombro vendado, sus manos alrededor de las de él, y todo el futuro extendido ante ellos tan grande y posible como el propio territorio. No se apresuraron en lo que vino después. Eso era coherente con la naturaleza de ambos. En septiembre llevaron su ganado juntos a Bozeman como estaba planeado. El arreo combinado fue una operación logística considerable que requirió una cuidadosa coordinación. Y produjo, en el proceso, 7 días de cabalgar y trabajar juntos a través del clima y el polvo y los placeres y dificultades particulares de un arreo de ganado, que tiene una forma de revelar el carácter con una eficiencia que años de conocimiento ordinario no pueden igualar. Wade era constante en el camino, como lo son los buenos hombres. Paciente con el ganado, justo con los vaqueros, decidido ante los problemas sin ser rígido, con un humor seco sobre la incomodidad que Josie encontraba cada vez más entrañable. Cuidaba de sus hombres y también, de una manera cuidadosa y no autoritaria, de ella, sabiendo dónde estaba, asegurándose de que el vaquero más experimentado estuviera posicionado para ayudar si era necesario, sin decir nada al respecto, pero haciéndolo. Ella lo igualó en cada paso y pudo ver que esto le importaba, no porque dudara de su competencia, sino porque verla trabajar era un placer que se permitía tener. A veces la sorprendía mirándola con esa expresión que había visto por primera vez en la reunión de los Doyle. No exactamente lo que precede a la diversión, sino algo más serio, más asentado. En Bozeman obtuvieron un precio excelente, mejor del que ninguno de los dos había obtenido el año anterior, y los ahorros del transporte combinado fueron exactamente lo que Wade había calculado. Lo celebraron con una cena en el restaurante del hotel, el único restaurante del pueblo, sentados frente a una mesa con mantel blanco con sus mejores ropas de viaje, con carne y patatas y una botella de vino que no era excepcional, pero era genuinamente vino. Ambos estaban un poco mareados por el agotamiento y el logro y el placer de la compañía del otro. Él le tomó la mano sobre la mesa, lo cual no era algo que hombres y mujeres hicieran en público en el territorio de Montana de 1883 sin hacer una declaración sobre sus intenciones. Ella miró sus manos unidas sobre el mantel blanco. Luego lo miró a él. «La gente hablará», dijo ella. «Que hablen», dijo él, lo cual era tan diferente del hombre que se había retirado a la soledad 7 años antes que ella sintió el cambio recorrerla como agua tibia. Cabalgaron de regreso a Millbrook en octubre, bajo los primeros cielos fríos del otoño, el dinero del arreo en sus alforjas y sus manos acomodadas en los ritmos fáciles de personas que han dejado de fingir ser menos de lo que son para los demás. Y todo el territorio, de hecho, habló de ellos, lo que soportaron con paciencia y una cierta diversión compartida. Margaret Doyle, para su considerable crédito, sintió una satisfacción personal por la situación que no hizo ningún esfuerzo por disimular,
y le dijo a cualquiera que quisiera escuchar que lo había visto venir desde la reunión de primavera. Fue un domingo de la primera semana de noviembre, con la primera nevada real de la temporada cayendo en cortinas gruesas y suaves que volvían el mundo blanco y silencioso, cuando Wade Coleman le pidió a Josie Hartwell que se casara con él. Él, supo ella más tarde, lo había estado planeando durante 6 semanas. Había ido a Bozeman en octubre, lo que ella había pensado que era un viaje de suministros, y había pasado una cantidad considerable de tiempo con el único joyero del pueblo, un meticuloso inmigrante alemán llamado Otto Kraus, que se tomaba su oficio en serio, y que había hecho, según su propio relato posterior, 3 monturas diferentes antes de que Wade estuviera satisfecho. Pero esa mañana de domingo de noviembre, simplemente apareció en su puerta, en la tranquila quietud de la nevada con Rex, el perro ganadero, a sus talones, porque Rex aparentemente había decidido acompañarlo, y tenía el anillo en el bolsillo de su abrigo. Y no hizo un gran espectáculo de ello. Entró y se sentó en la mesa de su cocina, y ella puso café, y se sentaron juntos a la cálida luz de la lámpara con la nieve cayendo afuera. Y él metió la mano en el bolsillo y puso el anillo sobre la mesa entre ellos. Era una simple banda de oro, con una única piedra de color rojo oscuro. Un granate, aprendería, porque había mirado los zafiros azules y los diamantes blancos, y había mirado el granate y había pensado en su cabello, que fue exactamente lo que le dijo cuando le preguntó más tarde. Josie, dijo, y su voz era la voz firme y grave que ella amaba, la voz que no se desperdiciaba en palabras innecesarias. Yo era un hombre que había decidido no querer cosas. Entraste en mi tierra en abril para discutir sobre el ganado y desbarataste por completo esa decisión. Quiero casarme contigo. Quiero construir una vida aquí en esta tierra contigo. Quiero... Se detuvo brevemente. Quiero todo, si me aceptas. Ella miró el anillo sobre la mesa, al hombre frente a él, a la nieve cayendo por la ventana, a toda esta extraordinaria y ordinaria mañana. Sí, dijo ella. Sí, te acepto. Ella misma cogió el anillo y se lo puso en el dedo, lo que le hizo reír. Una risa real, del tipo abierto que había llegado a atesorar. Y se levantó y rodeó la mesa hacia él, y él se levantó y le tomó la cara entre ambas manos y la besó por primera vez. Un beso largo, seguro, honesto, con la nieve cayendo y el café puesto y Rex dormido junto a la puerta. Todo el territorio lo sabía para el martes. Se casaron en la primavera de 1884, un sábado a finales de abril, casi exactamente un año después de la mañana en que ella había entrado en su tierra por la cerca. Margaret Doyle organizó una celebración con la misma eficiencia militar que aplicaba a la reunión de primavera y se celebró al aire libre en el Bar C porque el día era brillante y cálido, con un cielo de ese infinito azul de Montana. Los vaqueros de Hartwell y del Bar C estaban juntos a lo largo de la cerca con sus mejores ropas, y Pete lloró en silencio y lo negó con total convicción cuando alguien lo mencionó. La ceremonia fue oficiada por el juez Amos Whitmore de Bozeman, un hombre compacto y serio que había visto lo suficiente del territorio como para saber cuándo algo era real y que pronunció las palabras con una brevedad y sinceridad que les convenía a ambos. Wade dijo sus votos con la voz firme y grave que ella amaba, y quiso decir cada palabra con todo su ser. Ella dijo los suyos claramente y sin dudar, queriendo decirlos con la misma intención completa. Cuando terminó, y estaban juntos bajo el sol de abril con toda la comunidad reunida del condado de Millbrook a su alrededor, Wade se volvió hacia ella con esa sonrisa contenida, la que había estado coleccionando desde la primera vez que la vio, el día que había venido a discutir sobre el ganado. Pensó que nunca en su vida había visto a nadie mirarla como él la estaba mirando, con esa calidez completa y desprotegida. «Hola, señora Coleman», dijo él. «Hola, señor Coleman», dijo ella. Y todos vitorearon. La cuestión de los dos ranchos se resolvió de forma práctica, como resolvían la mayoría de las cosas. Se quedaron con ambas propiedades. La cerca en el límite compartido fue reemplazada por completo esa primavera, pagada conjuntamente y construida para durar con postes nuevos y buen alambre que corría recto y firme desde el cruce del río hasta la colina del norte. El Rancho Hartwell
Mantuvo su nombre y su identidad como rancho, continuando operando bajo ese nombre por respeto a Samuel Hartwell y las generaciones anteriores que habían trabajado esa tierra. Josie llevaba los libros de Hartwell y Wade los del Bar C, y una vez al mes se sentaban juntos en la gran mesa de la cocina de la casa del Bar C con ambos juegos de libros de contabilidad y tomaban decisiones juntos sobre ambas operaciones, lo que funcionó con una eficiencia que sorprendió a sus vecinos y en absoluto a ellos mismos. Se mudaron juntos a la casa del Bar C, que era más grande y tenía más espacio para lo que estaba por venir. Pete y Duke se mudaron a la casa Hartwell, lo que significaba que los dos vaqueros que habían trabajado la tierra de Hartwell toda su carrera se quedaron en ella. Pete en particular estaba visiblemente aliviado por la continuidad. Había sido parte de esa tierra desde antes de que Josie naciera, y la idea de que fuera absorbida por algo más grande y perdiera su carácter había sido una preocupación silenciosa que había llevado durante toda la primavera y hasta la boda. «Mantiene su nombre», le dijo Josie la semana después de la boda, de pie en el huerto que su padre había plantado. «Mantiene todo, no voy a dejar ir nada». Pete asintió, y su expresión fue tal que ella fingió no haberla visto por su dignidad. El verano de 1884 fue el mejor verano que ninguno de los dos había conocido en años. No porque las cosas fueran fáciles. Las cosas en el territorio rara vez eran fáciles, y el verano trajo una sequía tardía que requirió una gestión cuidadosa de sus recursos hídricos y un brote de hinchazón en el rebaño del este de Wade que le costó 8 cabezas antes de que lo contuvieran. Pero las cosas difíciles son fundamentalmente diferentes cuando no las llevas solo. Josie había estado llevando el rancho Hartwell sola durante 3 años, y Wade había estado llevando el Bar C solo durante 5 años antes de eso. Y el descubrimiento de que había alguien a tu lado que entendía el peso de ello y podía ayudar a llevarlo, no por obligación sino por amor y verdadera asociación, era algo para lo que ninguno de los dos tenía palabras, pero que ambos sentían cada día. Por las noches se sentaban en el porche y veían cambiar el cielo y hablaban del día. Sobre el ganado, el agua, los libros que estaban leyendo, el territorio y su política, las noticias del este que llegaban en los periódicos con 4 días de retraso, y siempre sorprendían de maneras que los hacían sentir a la vez, conectados y distantes del mundo, más allá de las colinas de Montana. Él había comenzado a contarle sobre sus días de la manera pequeña y específica de alguien que no ha tenido a una persona a quien contarle, que ha redescubierto el placer de ello y es cuidadoso al respecto, como alguien que ha descubierto que una habitación cerrada se abre después de todo y entra en ella suavemente. Ella le contaba sobre los suyos con la franqueza y el detalle de alguien que siempre había pensado en voz alta, pero no había tenido el oyente adecuado. Él era el oyente adecuado. Escuchaba con toda su atención, como hacía todo, completamente sin medias tintas. A veces discutían, no a menudo, pero genuinamente sobre cosas reales. Sobre una decisión relativa a la petición de derechos de agua del condado. Sobre la mejor manera de manejar un desacuerdo con un comprador en Bozeman que se había quedado corto en un pago. Discutían con la franqueza limpia de 2 personas que respetan la inteligencia del otro y no usan la suavidad como sustituto de la honestidad. Y las discusiones se resolvían en acuerdos que siempre eran mejores que cualquiera de las posiciones con las que habían comenzado. Lo que Josie pensaba que era la marca de una discusión que valía la pena tener. Para octubre de 1884, sabía que estaba esperando un hijo. Se lo dijo a Wade un martes por la noche en la 3ª semana de octubre, después de cenar en el porche con el último calor del otoño. Se lo dijo simplemente, directamente, como le decía todo, sin preámbulos y sin adornos. Él guardó silencio un momento, lo suficiente como para que ella lo mirara. Su rostro había hecho algo que no había visto antes. Estaba abierto de una manera que era casi doloroso de ver. Una profundidad de sentimiento para la que el hombre controlado y reservado que era no había preparado su rostro para mostrar, y no estaba tratando de ocultarlo. Extendió la mano y tomó la de ella con las 2 suyas y la sostuvo. «Josie», dijo él, solo su nombre con la voz grave. «Lo sé», dijo ella.
Él la atrajo hacia él, y ella se apoyó contra él en el banco del porche, sus brazos alrededor de ella. El cielo de otoño oscureciéndose sobre las colinas, la tierra extendiéndose en todas direcciones. Su tierra, dos propiedades convertidas en una vida. Había dejado de imaginar esto, dijo en voz baja en su cabello. Había dejado de imaginar nada de esto. Lo sé, dijo ella de nuevo. Gracias, dijo él, por venir a discutir sobre el ganado. Ella se rió, sorprendida, la risa real, la involuntaria. Sintió que él sonreía contra su cabello. De nada, dijo ella. Su hijo nació en junio de 1885 en el buen dormitorio de la casa del Barcy, atendido por el Dr. Foster de Millbrook y por Margaret Doyle, quien se había autoproclamado el apoyo para la ocasión y no pudo ser disuadida, y de hecho, fue genuinamente útil. Nació un jueves por la mañana, cuando el verano apenas se estaba asentando en su largo calor, con un cielo lleno de nubes blancas, que se movían lentas y grandes sobre las colinas de Montana. Y vino al mundo con una voz fuerte y cabello oscuro, y lo que el Dr. Foster les aseguró eran los ojos grises estándar de un recién nacido, que probablemente se aclararían con el tiempo. Lo llamaron Samuel Elias Coleman, por ambos abuelos, lo que parecía correcto. Wade sostuvo a su hijo por primera vez en la tarde de ese jueves, sentado en la silla buena de la sala principal, con la luz de la tarde entrando por las ventanas. Y Josie lo observó desde la puerta. Observó a este hombre que había sido una figura cerrada y solitaria durante 7 años, que había estado seguro de que la vida de familia no era para él, que se había equivocado con una rotundidad que la historia no le permitiría olvidar, sostener a su hijo con un cuidado y un asombro que eran completamente desprotegidos, completamente reales. Samuel, por su parte, miraba a su padre con la atención borrosa y seria de una persona nueva que tiene mucho que evaluar. Te está mirando como si ya estuviera formando opiniones, dijo Josie desde la puerta. Esa es tu influencia, dijo Wade sin levantar la vista. Ella cruzó la habitación y se sentó en el brazo de la silla y los miró a los dos, su esposo y su hijo, a la luz de la tarde de verano, y sintió una felicidad tan sólida y tan completa que parecía casi arquitectónica, algo en lo que podías pararte y confiar. Pete vino a ver al bebé el viernes, y lo sostuvo con enorme cuidado, y le dijo seriamente que la tierra de Hartwell también sería suya algún día, lo que hizo que a Josie le picaran los ojos de una manera que manejó con razonable dignidad. Duke, que tenía 25 años y recientemente había estado manteniendo una cuidadosa correspondencia con una joven en Helena, sostuvo al bebé con la expresión de alguien que calcula algo sobre su propio futuro. Otis preparó una cena de celebración que fue extraordinaria y fingió no haberle puesto ningún esfuerzo particular. La vida en el Barcy y en el rancho Hartwell avanzó como lo hacen las vidas, no en grandes momentos dramáticos, sino en la acumulación de días, cada uno con su propio clima particular y su propio trabajo particular y sus propios placeres particulares. El ganado era conducido a Bozeman cada otoño y los precios subían y bajaban con los caprichos del mercado y el clima venía duro algunos inviernos y fácil otros, y el río subía y bajaba con la capa de nieve en las montañas del oeste. Wade Coleman, quien no había dirigido una palabra amable a ninguna mujer en 7 años y de quien todo el territorio había acordado que nunca se casaría, se convirtió en un hombre al que la gente de Millbrook señalaba como ejemplo de algo, aunque no siempre estaban seguros de qué, exactamente. Ya fuera la posibilidad de cambio o la fiabilidad de que la persona adecuada llegara en el momento adecuado o simplemente el valor de una disputa de cerca bien mantenida. Siguió siendo él mismo, reservado, económico con las palabras, poco propenso a llevar el corazón en la manga para que cualquiera que pasara pudiera verlo. Pero aquellos que lo conocían, que lo habían conocido antes y lo conocieron después, entendieron claramente que algo fundamental había cambiado. El hombre que había estado encerrado se había abierto. El hombre que había decidido no querer cosas, ahora lo quería todo, y lo tenía, y sabía que lo tenía, y llevaba ese conocimiento con él cada día de su vida. En 1886 nació su hija,
La llamaron Grace, no por nadie en particular, sino porque era un nombre que a ambos les había gustado desde la primera vez que lo dijeron en voz alta y porque le sentaba bien a una niña que llegó, como dijo Josie, ya segura de sus propias opiniones. Nació en marzo durante una tormenta de nieve tardía que hizo que el Dr. Foster llegara a la casa con nieve en el sombrero y su caballo echando vaho, y fue desde sus primeros momentos una persona de considerable energía. Es exactamente como tú. Le dijo Wade a Josie la noche después del nacimiento de Grace, con Samuel sentado en el suelo tratando de comer una galleta, y la bebé en la cuna y la nieve de marzo todavía cayendo afuera. ¿Es eso una queja?, preguntó Josie. Enfáticamente no es una queja, Thing Wade. Samuel desde el suelo ofreció una opinión en forma de un sonido que aún no era una palabra, pero que claramente absorbía el hábito de su padre de decir cosas que significaban más que su superficie. Para 1887, el Bar-C había ampliado su rebaño en 300 cabezas y el rancho Hartwell había establecido una reputación de ganado de cría de calidad que atraía a compradores de lugares tan lejanos como Colorado. Duke se había casado con su corresponsal de Helena, una mujer capaz y de buen carácter llamada Ellen, que se mudó al rancho con su costurero y su enfoque práctico de la vida y se convirtió en poco tiempo en una parte esencial de la operación de Hartwell y una amiga genuina para Josie. Pete había sido convencido por Ellen para comer adecuadamente por primera vez en años, y tenía el aspecto de un hombre que había sido mejorado significativamente sin ser del todo consciente de ello. Ese otoño, Wade y Josie cabalgaron juntos a Bozeman para el mercado de ganado como hacían cada otoño. El mismo arreo, la misma ruta, la ahora cómoda logística de dos ranchos operando como uno. En el camino de regreso, en una tarde de octubre con los álamos dorados en las laderas y el cielo de ese azul profundo y claro del otoño en Montana, cabalgaron uno al lado del otro en un cómodo silencio que hacía tiempo se había convertido en uno de sus modos preferidos de comunicación. ¿Sabes en qué estaba pensando hoy?, dijo Wade. Dim, dijo ella. Estaba pensando en esa mañana de abril, dijo él. La primera, cuando apareciste por la colina. Ella lo miró a la luz de la tarde, su esposo de 3 años, el padre de sus hijos, el hombre que había sido el soltero confirmado del territorio y había necesitado una disputa de cerca para recordarle que estaba equivocado. ¿Qué estabas pensando al respecto?, dijo ella. Estaba pensando que no sabía lo que estaba a punto de suceder, dijo él. Te vi venir por la colina en esa yegua valla y pensé, aquí viene alguien a causar problemas. Y tenía razón, pero el problema resultó ser lo mejor que jamás llegó a mi tierra. Ella cabalgó a su lado un momento, la luz de octubre cálida sobre ambos. Lo hiciste fácil, dijo ella. Eventualmente, dijo él. Lo hice extremadamente difícil. Fuiste honesto, dijo ella. Eso vale más que lo fácil. Él la miró de reojo de esa manera que tenía, la mirada firme y directa de esos ojos gris plateado, y ella lo sintió, como lo había sentido cada vez desde esa primera mañana de abril, una atención completa dirigida a ella, viéndola. Te amo, dijo él, exactamente como lo había dicho la primera vez, simple, directamente, sin adornos. Te amo, dijo ella. Cabalgaron a casa juntos, a través de la dorada tarde de octubre, hacia el Bar-C, hacia Samuel y Grace, y la cocina de Otis y Pete en el porche, y todo lo demás. Toda la vida construida, los acumulados días ordinarios y extraordinarios. La tierra estaba a su alrededor, 2 propiedades convertidas en una vida. El cruce del río con su orilla enrocada, manteniéndose firme contra la corriente. La cerca corriendo recta y firme a lo largo del límite compartido entre lo que habían sido 2 cosas separadas y ahora era, en todos los sentidos que importaban, una. Todo el territorio había sabido que Wade Coleman nunca se casaría. Todo el territorio, resultó, no había contado con Josie Hartwell y su disputa de cerca. Los años pasaron a través de sus estaciones. 1888, 1889, el año en que Montana se convirtió en estado.
lo que Wade y Josie observaron con un orgullo por el territorio que era específico y ganado. Y con los años, llegaron las adiciones constantes de una vida bien construida. Samuel se convirtió en un niño serio y pensativo que tenía los ojos grises de su padre y la franqueza de su madre, que montaba a caballo a los 4 años y preguntaba sobre los precios del ganado a los 7, y que tenía la devoción absoluta de Pete, las galletas especiales de Otis, y una sensación generalmente firme de que el mundo era un lugar al que pertenecía. Grace era todo lo que Wade había predicho: obstinada, enérgica, afectuosa en ráfagas repentinas y abrumadoras, que entregaba con la eficiencia de alguien que cumple una tarea. Tenía el cabello rojo de Josie y la mirada mesurada de Wade, y una voz que se oía impresionantemente a través del patio del rancho cuando tenía algo que decir, lo cual era frecuente. Un tercer hijo llegó en 1891. Otro varón al que llamaron Henry sin ninguna razón en particular, más allá de que era un nombre que a ambos les gustaba, y nadie en la familia lo había llevado antes. Un pequeño nuevo comienzo para una pequeña nueva persona. Henry tenía los ojos marrones de Josie y el cabello oscuro de Wade, y desde sus primeros meses, el temperamento ecuánime y afable de alguien que había nacido en la abundancia y lo sabía. Cómodo en el mundo de la manera profunda y asentada de una persona cuya vida entera ya le había dicho que pertenecía. Para 1893, el Bar C era una de las operaciones ganaderas más respetadas de Montana. El nombre Hartwell todavía vivía en sus 1000 acres. Todavía criaba ganado que los compradores buscaban específicamente. Todavía tenía a Pete en el porche por las noches. Aunque el cabello de Pete era completamente blanco ahora, y se movía con la deliberación cuidadosa de un hombre de 60 y tantos años, que había trabajado duro toda su vida y se había ganado el derecho a tomarse las cosas con calma. Josie se sentó en el porche del Bar C, una tarde de septiembre de ese año, viendo el sol ponerse detrás de las colinas del oeste en un resplandor de naranja y rojo que habría hecho que un pintor dejara su pincel con frustración. Samuel tenía 8 años, y estaba en el granero haciendo la alimentación de la tarde con Duke. Grace tenía 7, y recientemente había decidido que iba a aprender a enlazar tan bien como Samuel, y había estado practicando en los postes de la cerca con una dedicación que ya le había costado la dignidad a 3 postes. Henry tenía 2 años, y dormía en la casa, que era la razón principal por la que el porche estaba en silencio. Wade salió de la casa y se sentó a su lado con 2 tazas de café, y le entregó una, y se sentaron en el habitual y cómodo silencio, y vieron al cielo realizar su trabajo vespertino de septiembre. Hace 10 años, dijo Josie, esta propiedad era la tierra de 2 extraños. No eras una extraña para Abril, dijo Wade. Nos habíamos visto en el pueblo. Habíamos intercambiado naderías educadas en la oficina de tierras, dijo Josie. Eso no es conocerse. Justo, dijo él. Hace 10 años esta primavera, dijo ella. Apenas puedo recordar cómo se sentía no conocerte. Él guardó silencio un momento, la taza caliente en sus manos, la luz del atardecer volviendo todo ámbar y dorado. Yo recuerdo cómo se sentía, dijo él. Ella lo miró. Vacío, dijo él. Se sentía vacío. Me convencí de que el vacío era aceptable. La miró. No es aceptable. Simplemente no estaba en posición de saberlo todavía. Ella le tomó la mano. Bueno, dijo ella, ahora lo sabes. Ahora lo sé, dijo él. Rex, el Rex original, se había ido hacía 2 años, reemplazado por un joven perro ganadero llamado Scout, que estaba aprendiendo el trabajo con seria aplicación. Scout estaba actualmente acostado a los pies de Wade con la cabeza sobre las patas, manejando la puesta de sol con la compostura filosófica de un perro de trabajo en reposo. Samuel apareció desde la dirección del granero y cruzó el patio con el paso oscilante de un niño de 8 años que ha terminado su trabajo y lo sabe. Subió los escalones del porche, se apoyó en la barandilla y miró la puesta de sol con la misma expresión que su padre usaba en paisajes que consideraba dignos de atención. Otis dice que la cena está casi lista, informó Samuel. Dile que en 5 minutos, dijo Josie. Samuel transmitió esto a la casa con un grito que sobresaltó a Scout y despertó a Henry,
lo que desencadenó una breve secuencia doméstica que se resolvió con Henry apareciendo en la puerta del porche sostenido por Grace, quien aparentemente lo había levantado en nombre de hacerle compañía, y ahora parecía un poco insegura sobre esta decisión. «Estaba llorando», informó Grace. «Tráelo», dijo Josie. Grace llevó a su hermano pequeño al porche con la manera seria y ligeramente sobreprotectora que usaba cuando hacía algo que consideraba serio, y Wade tomó a Henry de ella y lo acomodó contra su hombro. Henry, que tenía 2 años y estaba precisamente donde quería estar, inmediatamente agarró un puñado de la camisa de Wade y apoyó la cara contra el cuello de su padre con la total confianza de alguien que siempre ha sabido exactamente dónde pertenece. La expresión de Wade era la expresión que ella nunca había dejado de coleccionar. La calidez plena y abierta de un hombre que había decidido no querer cosas y había sido total y felizmente desautorizado. El sol terminó su descenso detrás de las colinas del oeste y dejó el cielo de un azul púrpura profundo y claro sobre la tierra. Las luces de la casa llegaban a través de las ventanas del porche en cálidas barras amarillas. Toda la familia estaba junta en el porche, todos ellos. Esta cosa que se había construido a partir de una disputa de cerca y una mujer obstinadamente razonable en una yegua valla y un hombre que finalmente, en el momento adecuado, con la persona adecuada, se había dejado convencer de algo mejor que la soledad. «Vamos», dijo Josie, de pie con su taza de café. «Entremos a cenar». Wade se levantó con Henry todavía contra su hombro, y Samuel sostuvo la puerta, y Grace entró primero hablando del azar, y Scout siguió a todos con la seguridad de un perro que nunca ha dudado de su bienvenida. La tierra yacía tranquila afuera, el Yellowstone reflejando la última luz del cielo. La cerca corriendo recta y firme a lo largo del límite compartido. El Prado Norte descansando tranquilo en el crepúsculo de septiembre. Todo cuidado, atendido y real. Y dentro de la casa del Bar C, las lámparas estaban encendidas y la mesa puesta y la cena lista, y la familia de Wade y Josie Coleman se reunió a la cálida luz al final de un día de septiembre en Montana. Y todo el territorio sabía, aunque lo decían de manera diferente, ahora lo decían con la calidez y la certeza de una historia que había terminado exactamente bien, que Wade Coleman se había equivocado completa y totalmente sobre sí mismo de la mejor manera posible. La cerca fue reparada, el ganado se quedó donde pertenecía, la tierra fue cuidada y amada y transmitida. Y Josie Hartwell, que había entrado en la tierra de su vecino una mañana de primavera para discutir sobre el ganado y se quedó para cambiar su vida por completo, se sentó a la cabecera de su mesa con su esposo y sus hijos y los vaqueros que eran su familia a la luz de la lámpara que lo hacía todo cálido. Y estaba en casa en todos los sentidos que la palabra había contenido alguna vez. Era suficiente. Era todo. Fin de la historia.